Explicaremos el tema de halogenación directa de alcanos. Veremos cuál es su mecanismo, que se conoce como sustitución por radicales libres. Comenzaremos entonces por su definición. ¿Qué son los radicales libres? Son átomos o grupos de átomos que tienen un electrón desapareado libre, por lo que son muy reactivos ya que tienden a captar un electrón de moléculas estables con el fin de alcanzar su estabilidad electroquímica. Y para explicar la halogenación de alcanos o halogenación directa, usaremos esta reacción. Es un ejemplo de halogenación del metano. El cloro va a reaccionar con el metano para formar clorometano y cloruro de hidrógeno. Para que esta reacción se lleve a cabo es importante la intervención de energía en forma de luz ultravioleta. Pero ¿cómo podemos explicar de manera sencilla esta reacción directa? Bueno, la molécula de cloro está formada de dos átomos de cloro que están compartiendo un par de electrones. La luz ultravioleta lo que va a hacer es proporcionar la energía necesaria para que se separen estos átomos y den lugar así a dos radicales libres, porque vean, quedaron con un electrón desapareado cada uno. Como son reactivos, buscarán emparejar o aparear su electrón. Uno de estos radicales libres va a atacar al metano y le va a quitar un hidrógeno junto con su electrón para formar así la molécula de cloruro de hidrógeno, que es más estable. Ya están compartiendo sus electrones, dejaron de ser radicales libres. Sin embargo, ahora el metano quedó convertido en un radical libre al quedarse con un electrón desapareado. Este radical lo conocemos como CH3 o metilo. Y acá tenemos un radical libre de cloro. Ambos buscan aparear o emparejar su electrón, por eso reaccionan entre sí para dar lugar a la molécula de clorometano. Y así es como se puede explicar la formación de estos dos productos en la reacción directa. Sin embargo, el mecanismo por el que ocurre esta reacción no es tan sencillo, consta de tres etapas que vamos a verlas. Digamos que la primera etapa sería iniciación. Entonces, el cloro, aquí lo tenemos, la molécula de cloro formada por dos átomos de cloro que comparten un par de electrones. Recuerden que aquí la energía en forma de luz ultravioleta permitirá que se separen y así van a formar dos radicales libres. Vean que quedan con un electrón desapareado. Esta es la primera etapa que se conoce como iniciación, que es la formación de radicales libres de cloro. Ahora vamos a ver cómo actúan estos dos radicales libres en la etapa número 2, que se conoce como propagación. Aquí tenemos un radical libre que se formó en la primera etapa y va a atacar al átomo de hidrógeno perteneciente al metano para así formar la molécula de cloruro de hidrógeno. Y por supuesto, cuando esta molécula de metano pierde su hidrógeno con su electrón, queda en forma de radical libre conocido como metilo. Así que se forma un radical libre metilo. Este radical libre ahora, como es muy reactivo, va a actuar sobre una molécula de cloro y le va a quitar un átomo de cloro para formar así la molécula de cloruro de metilo o clorometano. Sin embargo, como aquí había dos átomos de cloro, queda libre un átomo de cloro con su electrón desapareado, convirtiéndose este en un radical libre. Y ahora este radical libre repite el ciclo y ahora va a actuar sobre otra molécula de metano para dar origen al cloruro de hidrógeno y el radical metilo, el cual va a actuar sobre otra molécula de cloro, y esto se va a repetir en la etapa de la propagación, que el propósito es formar radicales libres para que reaccionen y formen los productos finales que ya vimos, que es el clorometano y el cloruro de hidrógeno. ¿Y cómo termina este mecanismo? En la etapa 3, que se llama terminación, es decir, en la etapa anterior se formaban radicales libres como el cloro y el radical metilo. Como están en un sistema moviéndose, puede encontrarse un radical libre de cloro con otro radical libre de cloro y formar una molécula más estable.
y entonces estos radicales libres desaparecen. Ahora, este radical metilo también se puede encontrar con un radical libre de cloro para formar la molécula de clorometano, como ya vimos que es más estable, pero también puede ocurrir que se encuentre este radical metilo con otro radical metilo para formar finalmente el etano. Y como en esta etapa desaparecen todos los radicales libres, pues se termina la reacción. Estos productos, por ejemplo, el etano es poco probable que se forme, son cantidades muy pequeñas. Los productos principales ya vimos que es clorometano y cloruro de hidrógeno. Pero bueno, terminaremos esta explicación con una diapositiva en la que incluiremos las 3 etapas en esta sola diapositiva. Recuerden que la etapa que da inicio a este mecanismo se llama iniciación y comienza con la molécula de cloro, la cual es separada, esta molécula de cloro es separada por la acción de la luz ultravioleta para dar origen a 2 radicales libres de cloro. Ahora viene la etapa de propagación en la que uno de estos radicales libres va a reaccionar con el metano para quitarle un hidrógeno. Por lo tanto, el metano queda convertido en un radical metilo que es un radical libre. Este radical libre de metilo va a actuar, como vimos, sobre una molécula de cloro para formar clorometano y por supuesto este cloro que no reaccionó va a quedar en forma de radical libre de cloro. Este radical libre de cloro vuelve a reaccionar con otra molécula de metano para dar lugar a cloruro de hidrógeno y un nuevo radical metilo. Este radical metilo repite el ciclo y va a actuar sobre otra molécula de cloro para formar clorometano y otro radical libre de cloro. Y así se va a estar repitiendo esta etapa de propagación hasta que se terminen los radicales libres, y para eso vemos que ocurre en la última etapa que se llama determinación, donde se pueden encontrar 2 radicales libres de cloro para formar una molécula de cloro más estable, Cl2, o bien un radical libre metilo se puede encontrar con otro radical libre metilo para formar así una molécula más estable que es el etano, pero también puede encontrarse un radical metilo con un radical libre de cloro para formar así el clorometano. Y como se terminan los radicales libres, pues se termina esta reacción que se llama halogenación directa. Así que esto es todo sobre el mecanismo de halogenación directa conocida como sustitución por radicales libres.